La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. El socialismo no se va a dar por sí solo, como algunos lo decían, que era una marcha inevitable, ¿no? Si nosotros no lo construimos, no habrá socialismo nunca. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está también en elaradoyelmar.blogspot, en la emisora cultural de San Antonio 106.7 y Voces Libertarias de San Martín la 96.7. También estamos en Aporrea y en Twitter en @ungranoDeMaíz y en @elaradoyelmar, nuestros sitios. Bueno, ¿y no vas a dar el teléfono? O Y sea, el 0416 626 3300. Fuego, fuego. Vamos a arrancar sin mucho preámbulo. Cuando usted lo disponga, señor director, arrancamos entonces con el texto rojo que hemos Intitulado La metamorfosis de la revolución. Cuenta Kafka la transformación de un hombre en un coleóptero. Un amanecer, sin que medie ninguna señal, Gregorio Samsa se encuentra convertido en insecto. El cambio es brutal. Un hombre transformado en insecto es un retroceso inmenso en la escala zoológica. Se podría hablar de exageraciones de la literatura, abuso del escritor, pero si revisamos la historia real, nos toparemos con abundantes regresiones similares que indicarían que el autor se quedó corto. Fíjate tú, eso es siempre se ha dicho que la realidad supera a la ficción. Sí. Parece mentira, ¿verdad? Uh-huh. Pero tú te pones a pensar y a analizar estos cambios, tú te das cuenta, por ejemplo, Putin. Uh-huh. Putin era el jefe de la policía política encargada de defender al socialismo soviético. Mira dónde está. La KGB. O sea, eso no se puede decir que se transformó en coleóptero, se transformó en lombriz. Sí. Oye, la KGB, ¿quién va a imaginar que ese señor va a ser ahora el paladín del capitalismo? Sí. Lo mismo tú puedes decir de los chinos, Shaolin y no sé quién allá. Sí. Y ni se hable por estas tierras. No, y de todos los partidos comunistas sin excepción. Sí. Es que los procesos sociales son así. Recordamos siempre el testamento de Fidel en 2005 en la Universidad de La Habana sobre la reversibilidad de las revoluciones. Y cuando una revolución se da vuelta, se transforma en su contrario, es abismal, ¿no? La confrontación con esa realidad. El recrudecimiento. Es muy fuerte. Hay un la caso, reversión, ¿no? Hay un caso. Joaquín Villalobos, por cierto, Sí. Fidel lo nombra. Uh-huh. Joaquín Villalobos era destacado comandante del Salvador. Del Frente Farabundo Martín. Junto a Guadalupe. La comandante Guadalupe. La comandante Guadalupe. Y eran unos tipos draconianos. Mataron a Roque. ¿Entiendes? Y ahora es un vocero del neoliberalismo. Fidel lo nombra. Oye, el vuelco que dio, ese cayó en coleóptero también. Pero escúchame, no nos alejemos mucho. Teodoro Petkov, o el mismo Mas. Sí, no todo el Yo más. recuerdo aquel texto que le dedicó a Teodoro allá por la década del 80, Gabriel García Márquez. Está recogido en un libro que se llama Notas de Prensa del Gabo, donde pinta a un héroe que escapó de las mazmorras de la dictadura, Sí. que tenía relación con Cuba, por supuesto, que era apoyado por la Revolución Cubana. Sí. Y mirá dónde terminó. Un líder latinoamericano. Mirá dónde terminó. Bueno, y Pompeyo, Igual. Santo Yorme, Uh-huh. terminó ahí entregando. Dan la vuelta. Es muy común, creo que dice ahí. Lo contrario sí es más difícil. Sí. O más difícil, no hay caso, yo no conozco. Claro. Pero transformarse en
en coleóptero, es decir, en lo contrario a lo que eran, ¿verdad? En la negación de lo que es, del humano. Sí. Ahora, ¿qué hace que la historia se repita? A pesar de que tenemos teóricos que han desentrañado la teoría que da pie a la base teórica del socialismo, sí, por ejemplo. Gran pregunta. Muchas respuestas se podrían dar. Falta de coraje, la fuerza de la costumbre, el desprecio por la historia, por el estudio, el miedo, muchas cosas, ¿no? Sí. El culillo es diferente al miedo. Y la ambición, bueno, 10.000 cosas. Sí. Lo que sí hay que dejar claro es que sucede con frecuencia. Esas regresiones. Esa regresión. Mire, y esa regresión esa metamorfosis de socialista, revolucionario a ultrafascista, como dice la columna, no se ve al revés, de un fascista se vaya a convertir en una gente, en una buena persona. No se ha visto nunca en la historia. Para los que están soñando con que la burguesía nos va a ayudar aquí a desarrollar el país. Sí, exactamente. Pero fíjate, este muchacho está estudiando a nuestras espaldas, mira. Sí. Pero Elías de Acosta tiene un libro que se llama el Evangelio según San el Apocalipsis según San George. George Bush. Sí. Y él habla de los neocon, ¿te acuerdas? Sí. Que los neocon eran troquistas, eran estudiosos troquistas, y los absorbe la derecha por sus conocimientos y porque sabían. Neoconces de nuevos conservadores. Nuevos conservadores. Fíjate, ese es otro poco de coleóptero que salen ahí. ¿Entiendes? Entonces, esas regresiones ocurren en política y en lo individual. Se trata del frecuente cambio de héroe a villano. Lo contrario es más improbable. Es tan difícil que un insecto se transforme en humano como que un rico pase por el ojo de una aguja, que construya socialismo. Esto que planteaba Sancuro, ¿no? Pero hay una cosa allí, que tú un día eres revolucionario, bueno, aquí pasa en el trópico, y de repente a la mañana siguiente amanece transformado en un adeco, pero mal. Eso ocurre y con mucha frecuencia. Ocurre además por la falta de rigor también, muchas veces. Muchas veces no es un revolucionario que se transforma en adeco, sino que es un adeco disfrazado. Recuerden aquella advertencia que hacía Chávez respecto de cuando comentaba Los Miserables y hablaba sobre la Revolución Francesa. El viento sigue soplando. Derribamos los molinos, pero el viento adeco sigue soplando, así decía Chávez. Ahí hay una gran falla, pues, además de la parte de la teoría que sustenta las fuerzas políticas que acompañan ese proceso, está también la falta de rigor en la vigilancia revolucionaria, que no la hay. Sí, pero fíjate una cosa, es que la revolución es un hecho con una alta improbabilidad. Es difícil y es muy fácil equivocarse. Si es verdadera. Si es verdadera. Podríamos decir. Sí, pero tú te pones a ver. Porque es un salto a lo desconocido. No, es un salto a lo desconocido, pero tiene sus leyes. No hay invento ahí. Tiene sus leyes y hay que cumplirlas. Si no se cumplen, se mete en un callejón sin salida. Y fíjate tú, pero tiene sus leyes y tiene mucho de arte. Su procedimiento. De creación humana. De creación humana. De creación heroica, calco, diría. Sí, no significa calco. Sí. Es difícil. Sí. Fíjate, los Chiapas, ¿verdad? Los zapatistas de Chiapas se enredaron. Mira, esfuerzo, tenían desprendimiento, tenían vocación de sacrificio, movilización, simpatía en la población, pero no tenían la idea correcta. Y lo dijimos desde aquella vez, ¿te acuerdas que peleamos con el hijo tuyo? Que decía que eran unos fósiles políticos. Sí. Y fíjate, ahí está. El comandante Marco le falló la teoría. Recuerden la teoría de Holloway. John Holloway era el intelectual de esa corriente, de la línea de Tony Negri y Hart y demás, que decía que había que cambiar el mundo sin tomar el poder. Era una teoría, una ideología. Ahora, cuando usted dice eso, y no es lo que hacen estos simplificadores que escriben por ahí, tienen programitas, es de la CIA, no. El trabajo de la CIA no es con unos pendejos que escriban o hagan o digan tres cosas. Es un trabajo tan fino que destruyen, ¿verdad?,
deforman la teoría. Y es difícil de percibir. Sí, no crean teorías que se parecen mucho como esta de Negri tal y tal y tal. No es que estoy diciendo que Negri sea. Teorías para no avanzar. Sí, claro. Teorías para no avanzar. Teorías para no avanzar. Eso es un trabajo tan fino que había unas corrientes del arte que eran impulsadas por la CIA. Sí. No, los protagonistas del arte del siglo XX, realmente. Los promovió Rockefeller y la CIA. Así es. Stravinsky, todos esos que son héroes nuestros, bueno, esos son promovidos por la CIA. Los Beatles, inclusive. Para distraer. Pero John Lennon. Pero menos John Lennon. Ahí diciendo. Pero es que ellos no saben, ellos no saben. Son usados. Y los usan, y terminan entonces haciendo aquellas manifestaciones, Woodstock y tal y tal y tal. Ese es un trabajo de deformación ideológica. Ese es el importante. Sí. Y por eso es que es necesario el estudio, pero arrechísimo, y la crítica toda y en toda hora. La revisión permanente. La revisión permanente, porque el trabajo es muy difícil y es muy fácil equivocarse. Y ahorita, por ejemplo, en el caso nuestro, ahorita estamos entrampados, pero usando las armas melladas espirituales, haciendo simulacros de congreso. Ese es un congreso bufo, lo decimos desde ahorita. Si ahí no hay tesis, no se va a discutir nada. No se va a discutir nada importante. No saben qué es lo que van a discutir. Es una mamarrachada. Debían de hacer un congresillo que produjera los materiales para ir a la VC o a lo que sea, ¿verdad? Y después de discutido eso, regresan al Congreso de verdad. Claro, una dirección que asuma su rol rector. Claro. En política, que es lo que hoy nos ocupa, los ejemplos de metamorfosis de héroes a villanos son asombrosos. La Unión Soviética y China bastarían para ilustrar, pero si algo faltara, ahí están los partidos en todo el mundo que se pasaron al bando que antes combatieron. Siempre regresa la misma pregunta: ¿cómo estos procesos se perdieron, se transformaron en su contrario y no hubo reacción de la masa? La respuesta está abierta. Podríamos decir que la masa sigue a sus líderes y fueron los líderes los que dieron el viraje y arrastraron a la masa. Ahí hay un concepto importante, que es rescatar ese concepto olvidado hasta hoy. Los líderes conducen la masa. Son líderes, pues. Los líderes conducen la masa. Eso debía de estar siempre en la frente de todos estos dirigentes. Porque ¿qué es lo que nos estaban diciendo? La masa sola, espontánea, sale. El pueblo es el que sabe. No, pero es que los líderes son parte del pueblo. Es como que tú digas, nosotros tenemos un cuerpo, pero el cerebro no es parte del cuerpo. Oye, el cerebro es parte del cuerpo. No, imagínate tú que alguna pieza del organismo deje de funcionar. Sí, sobre todo sea un dolor de muela, o sea que te dé estitiquez. Todo es un gran problema para el cuerpo. Ustedes no entienden. Entonces ellos dicen, no, el cuerpo social es todo menos lo que piensan. Todos pensamos igual, el intestino, el estómago, el hígado y las uñas, todos pensamos. Menos el cerebro, que no patea el barrio. Menos el cerebro, porque el cerebro no sale de ahí, de ese cráneo donde está metido. En muchos casos es la ideología del reformismo, ¿no? Que no quiere avanzar, paraliza, y que paraliza y que utiliza la demagogia para mantener a ese pueblo todavía que los sostenga, que los voten y demás. Pero en realidad se trata de una ausencia absoluta de vocación de poder. No quieren dirigir. La pequeña burguesía no le interesa dirigir y no le interesa transformar la realidad, que tan bien critican, ¿no? Porque tienen sus escritores y sus... Pero no quieren avanzar. Yo sé que esto va contra usted porque usted es un coterráneo, pero son las teorías deformantes, la batalla ideológica que nosotros ni la vemos. Esa es una batalla importante. No anda buscando un espía por ahí y que va para la embajada y viene otra vez. No, esta batalla ideológica. ¿Tú crees que es posible que a Marta Haneke le den un premio, chico, en una revolución? Cuando Marta Haneke de Argentina... No, Argentina. No Argentina. Chilena. No la niegues. Es del Cono Sur. Parte de los problemas que estamos viviendo se los debemos a ella. No, porque si Marta Haneke es de esa teoría, que no hay dirigente, que de abajo para arriba, y escribía que no hay condiciones para la revolución, escribía contra Fidel. No es que la vas a censurar, pero no le vas a
da un premio. Y propuso las comunas aisladas. Como le dan un premio en Cuba a Padura. Sí. No, esa es la derecha de ahí, chico. Sí. ¿Entiendes? Sí, No hay duda. Sin duda. Bueno, para aquellos que no están enterados, porque creo que no se dio a conocer el ganador del premio al pensamiento crítico, lo ganó este año Marta Harneck. Entonces, la Unión Soviética y China bastarían para ilustrar, pero siempre regresa la misma pregunta. ¿Cómo estos procesos se perdieron? Se transformaron en su contrario y no hubo reacción a la masa. Un aspecto es seguro, tal vez los que se dieron cuenta fueron aplastados con descalificaciones. Seguro, a los disidentes retiraron hasta el saludo. Pero ahí el hombre le dio culillo, el que escribió eso. Antonio le dio culillo. No es tal vez. Antonio, usted así que no escupa para arriba, Zancudo. No es Zancudo puso la torta ahí. Mira, no es que tal vez. Es sin tal vez. Ahí está lo que le hicieron a Trotsky. Digo, eso es impresionante. Todavía andan por ahí unos payasos de peluca verde, dice usted, persiguiendo a Trotsky, chico. Todavía después. No, peluca negra. Hace casi 100 años, chicos, todavía andan achacándole las dificultades de la revolución o del reformismo a Trotsky. Sí. A Trotsky lo persiguen, lo matan a sus compañeros, pero muchos, miles. Sí, claro. Y no había un país en el mundo que lo aceptara. Lo aceptó México, que tiene tradición de asilo. Pero entonces persiguen. Mire, y el que llega y dice, en estos días, chicos, estaba un bolchevique de eso, del Partido Comunista, pero no es viejo bolchevique. Y alguien en la mesa nombró a Trotsky y dijo, no, ese es un espía alemán. No doy el nombre porque es mi amigo. Sí. Los líderes tienen influencia en la masa. Su comportamiento modela, diría Saturno, el comportamiento de la masa. Lo que ellos digan tiene un peso social inmenso. Su ejemplo impregna a amplios sectores de la sociedad. De allí que los gobernantes tienen una alta responsabilidad en lo que digan y en lo que hagan. O sea que ahí podríamos resumir, ya para resumir la primera parte del párrafo, que buena parte de las derrotas que tuvimos los revolucionarios a lo largo de la historia se debió a la metamorfosis de sus líderes, de su dirigencia. Sin duda, toda derrota hay que ir pensando en la dirigencia. Y ahí habla Fidel, es muy importante, cuando ellos cometen un error, ¿verdad? Fidel dice que el error, el fracaso de la zafra de los 10 millones se debía a la dirección. Y dice, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Es culpa nuestra. Sí, dice, el pueblo cumplió con creces el reto. Ahora, fíjate, cuando una dirección reconoce sus culpas de verdad y sinceramente, se hace más revolucionario. Claro. ¿Dónde se hace revolucionario Chávez? El 4, cuando dice por ahora, ¿verdad? Porque si es otra persona, un ADECO o alguien por ahí, empieza a echarle la culpa a los demás. No, es que me traicionaron por allá, es que aquel no vino. No, asumió. Y el agradecimiento al desprendimiento de sus compañeros. Porque Chávez tenía visión estratégica a largo plazo. Esa fue una derrota táctica. Y él inmediatamente reconoce su derrota y empieza a acumular conocimiento fundamentalmente para las nuevas batallas que se venían más adelante. Entonces, lo que los gobernantes digan y hagan les provee de una alta responsabilidad. Cuando uno de ellos insinúa fusilamientos, está alimentando vientos fascistas. Cuando uno de ellos habla de que el pueblo pasará por encima de los divisionistas, anda en los mismos caminos. Y cuando un presidente le cae a improperios y amenazas a la disidencia, está sembrando lo que después será tempestad terrible. Pero es que fíjate, un jefe tiene que saber la responsabilidad que tiene, es cerebro de un cuerpo social. Entonces no puede andar por ahí echando chispas y centellas para los lados y patadas y diciendo cosas y tal, porque hay otro detalle. Lo que él diga va a influir en la masa. Repercute en la masa. Claro. Pero, porque fíjate, tú además, el odio se pega más, el odio cunde más en la masa que el amor. Por eso es que cuando atacaban a alguien,
separaba aquella multitud, así es que se gobierna y tal, el linchamiento. Bueno, acuérdense en la asamblea, en el mensaje anual. A los ultraizquierdistas. Claro, porque es una masa educada en el egoísmo, fundamentalmente. Mal educada. Sí. Ahí no había masa en la asamblea, eran todos los diputados, o sea, la dirigencia del partido aplaudiendo el linchamiento moral contra el ultraizquierdismo y los intelectuales. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Saturno, pero el problema del comportamiento de la masa es toda una ciencia, psicología de masas. Sí. Eso es algo, mira, cuando... ¿Por qué siguieron a Hitler? Pues? No, y cuando la masa, hay que ver la masa en un saqueo de una gandola, por ejemplo, se animaliza, ahí sale algo. Eso yo lo digo con respeto y con mucha mesura, porque ahí hay una ciencia que nosotros desconocemos. Y además, ante todo, hay una enajenación, que es lo que venimos hablando, y una educación en los valores del capitalismo que es innegable. Por eso nosotros criticamos aquello de que el pueblo es sabio. El pueblo no puede ser nunca sabio si tiene 1000 años de esclavitud, de distintas formas de esclavitud y de egoísmo, educada en el egoísmo, en el sálvese quien pueda, en la guerra de todos contra todos. Pero pensaba yo que hay señales que llaman a la reflexión. Fíjate que hay escasez de batería, entonces roban batería. Sí. Imagínate tú, esa es una señal de la barbarie, porque si aquí falta comida, ¿qué va a pasar? Saqueo de comida, ¿verdad? Y si faltan medicina, ¿verdad? Y si falta abrigo, entonces es una masa que tiene el potencial para la barbarie, que es para el fascismo. Una masa educada en el capitalismo. Educada en el capitalismo, entonces es fácil presa del fascismo. El que si ese se organiza el robo de batería, que es en chiquitico y tal. Ahorita salen unos burros por ahí diciendo que el robo de batería es fascismo. Bueno, no entiéndanlo como les dé la gana. Pero se organiza ese descontento y esa solución personal por encima de cualquier ley, es fascismo, es el fascismo. Alertamos, el trato de la revolución hacia el conocimiento, hacia el estudio, hacia los intelectuales es errado. El desprecio a los intelectuales, a la inteligencia, es caldo de cultivo para la barbarie, nunca para la revolución. Cuando se persigue, cuando se denigra a los estudiosos, más que a los capitalistas, cuando el saber es un descrédito, algo anda muy mal. Pero además de que algo anda muy mal, tú estás sembrando mala semilla, mala hierba. Si tú atacas al intelecto, al estudio, a la comprensión de los problemas, ¿verdad?, al pensamiento universal, más allá del entorno, tú estás educando al pueblo para la barbarie. Para que te linche después a vos. Para que te linche así. O sea, se está desarmando uno mismo. Es la revolución la que se está desarmando. Es más, vamos a ponerle nombre. Es el mismo presidente Maduro el que se está desarmando. Y está castrando a la masa de una participación más activa en la discusión política y en su formación. Sí. Alertamos, el trato de la dirigencia revolucionaria con las discrepancias, con lo diferente, es errado. Impregna al resto de la masa, incita a la solución por la fuerza sin argumento, aplasta la discusión. Es necesario corregir este rumbo, pensar un poco su origen. ¿Será que el retorno al capitalismo trae aparejado este tipo de conducta? ¿Será que la restauración exige perseguir con saña a los restos de la revolución? Las consecuencias espirituales de las medidas económicas son clarísima señal de la urgencia de rectificar. No, pero fíjate una cosa, pero dale pues. No, yo quiero volver al inicio de la columna y decir que yo he visto gallos convertidos en gallinas. Ah, sí. Sí, es otra metamorfosis. Es otra metamorfosis que eso es un cuento allí. Sí. Bueno, nos fuimos. Se hallan. Hasta mañana, que vuelve otro capítulo de esta historia que no termina, de horror a la oligarquía, donde quiera que esté, como quiera que se vista. Joda. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad.